Los grupos parlamentarios de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados, PAN, PRI y PRD, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el presupuesto 2022. Los legisladores advirtieron que dicho instrumento vulnera los derechos a la salud, la educación, el medio ambiente, la protección y a las mujeres, entre otros. Los coordinadores Jorge Romero Herrera del PAN, Rubén Moreira Valdés del PRI y Luis Espinosa Cházaro del PRD sostienen que el presupuesto de egresos también significa una amenaza a la democracia en México al afectar al Instituto Nacional Electoral, obligándolo a realizar el proceso de revocación de mandato sin los recursos suficientes. Tengo en la línea y le agradezco mucho, está con nosotros el exgobernador de Coahuila y actual coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. Rubén, le saludo con afecto, buenas noches. Muchas gracias por la llamada y estamos listos para la entrevista. Le agradezco. ¿Podría darme más detalles de esta postura del PRI y de los partidos que están con ustedes? Bueno, rápidamente le comento. Como usted recordará, el proceso de aprobación por parte de la mayoría del presupuesto, pues fue una secuencia de actos donde se nos impidió a las otras fuerzas políticas presentar modificaciones al presupuesto para hacerlo más acorde con la realidad nacional. Estuvimos discutiendo cerca de 6 días, usted se fijó, día y noche, y no hubo ni una coma, como ellos dijeron. Esto provocó y va a provocar pues graves lesiones en materias como educación, salud, protección de la mujer, temas de democracia, que usted ya reseñó. Entonces, ¿qué hicimos? Por primera vez, los grupos opositores presentamos una acción de inconstitucionalidad en contra del presupuesto, con el 30% de los diputados que firmamos y diputadas, y nos vamos a la Corte, porque le estamos diciendo a la Corte, hay una lesión a los derechos humanos de las mujeres, de los niños, hay un peligro para la democracia mexicana, y queremos que la Corte resuelva, como debe de ser, pues que el presupuesto es inconstitucional por estos temas, porque hay regresiones, hay daños en materia de derechos humanos, hay un estancamiento en políticas públicas que se venían aplicando. ¿Tiene confianza, Rubén, en que la Corte falle a favor? Nosotros esperamos que sí. Incluso la misma Corte, como ustedes saben, recibió un fuerte recorte presupuestal, lo que está poniendo en peligro la impartición de justicia, sobre todo en términos de los juicios orales, en términos de capacitación de los jueces. Nosotros esperamos que lo revisen y lo evalúen. Y forma también parte de una serie de acciones que hemos presentado contra la ley que otorga más facultades a las Fuerzas Armadas, contra esta ley de revocación y muy pronto contra el famoso decretazo. Recordemos que el decretazo pues es también una de estas acciones de Morena por tratar de apoderarse de la vida institucional del país sin tener pesos y contrapesos. Rubén, ¿no temen ustedes una reacción violenta del presidente? Ya hemos visto cómo reacciona cuando encuentra oposición por grupos como el del PRI, el PAN o el PRD. Pues esperamos que no suceda eso, pero también sabemos que seguramente será objeto de una discusión en la famosa mañanera, pero bueno, nosotros esperamos que la Corte resuelva, nosotros estamos ciertos que tenemos la razón y creemos que el mejor lugar para dirimir las diferencias pues es en los órganos del Estado y en este caso en la Suprema Corte. Rubén, las acciones de inconstitucionalidad tienen también su historia. ¿Ha sido positivo presentarlas ante la Corte? ¿Se han dado resultados positivos? Déjeme decir que la historia de las acciones y en la historia de las controversias ha tenido resultados. Yo recuerdo algunas en materia de control energético, han dado resultados. Ahora, vamos nosotros al plano de la revisión constitucional. ¿Es válido retirarle las medicinas a quienes padecen cáncer? ¿Es válido detener los procesos de derechos humanos en relación con las mujeres? Sabemos que Morena desprecia
los derechos de las mujeres y que es pues común que hay acciones que debilitan el marco constitucional y la protección de los derechos de las mujeres. Bueno, pues uno de ellos es quitarle presupuesto. Es decir, de nada sirven los derechos en la Constitución cuando no tienen presupuesto, y es lo que en síntesis estamos reclamando. ¿Cuándo tendrían una respuesta, Rubén? Pues nosotros estamos urgiendo a la Corte para que resuelva, porque la lesión es inmediata. Le pongo un ejemplo. Se retiraron muchos los presupuestos en materia de protección de la mujer. Bueno, el país está en una emergencia. Han aumentado los feminicidios, han aumentado las lesiones a las mujeres, aumentan la discriminación y pues no hay dinero para pagar programas de prevención, para programas de empoderamiento, para seguir construyendo los centros de justicia para la mujer. Entonces los daños son desde el primer día. Yo le quiero decir a los radioescuchas, el centro de esto está en que en la Constitución hay derechos, pero el gobierno no pone presupuesto. Entonces le estamos diciendo a la Corte, pues tienes que resolver que el presupuesto es inconstitucional porque no le dedica presupuesto a estos derechos. Derechos sin presupuesto o leyes sin presupuesto no se concretan, ¿verdad? Pues no son derechos, y es un discurso político, ¿no? Y bueno, la mujer se está dando cuenta todos los días pues de que está sufriendo daños. Veamos usted, hace unos días salió la estadística nacional, lugares como Quintana Roo, lugares como Baja California, está aumentando las denuncias y se están multiplicando los ataques a las mujeres. Entonces, ¿de qué sirve que pongamos, por ejemplo, tipos delictivos con penas muy altas si en realidad ni siquiera va a haber dinero para que la Fiscalía General de la República persiga los delitos? Claro. Le agradezco mucho este intercambio de impresiones, Rubén. Le mando un saludo afectuoso. Estamos en sus órdenes siempre y le agradezco mucho esta oportunidad de dialogar con el público. Al contrario, muchísimas gracias, Rubén Moreira, en su calidad de coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.